momento nos vamos de nuevo a las puertas del Carillon, a uno de los lugares ayer atacados en el centro de París. Antonio, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iñaki. No deja de llegar ciudadanos de Francia, de París y de medio mundo a esta zona de Le Carillon, zona donde yo te diría que las velas brillan en estos momentos más que nunca en esta noche de tristeza absoluta. Fíjate, hay nuevos mensajes, hay nuevas flores, hay nuevos dibujos. Me gustaría que vieras uno especialmente. Es uno que ha colocado un ciudadano árabe. Es un folio muy sencillo de un cuaderno de estudio cuadriculado. No sé si podéis ver bien esa frase en árabe. La masacre es injusta e ilícita. En la esquina de este altar laico improvisado en honor a los que ayer dejaron su vida en esta zona. Como te decía, las velas brillan más que nunca en estos momentos. La cera ya comienza a invadir parte de todo este asfalto. No dejan de llegar. Yo creo que no quieren dejar de llegar ciudadanos franceses, porque yo creo que muchos de ellos no quieren dejar en soledad esta zona, ¿no? Esta zona que fue anoche masacrada por las balas. Es la respuesta silenciosa, repleta de tristeza, pero también de contundencia de los parisinos. El silencio, las flores, las lágrimas. Muchos de los que llegan tienen los ojos empañados en lágrimas, pero es un llanto contenido. Te diría que a lo largo de toda esta noche, solo un grito. Solo en un momento dado, una mujer de unos 50 años, llorando, implorando, sollozando, en voz alta: liberté, égalité, fraternité. Antonio, antes estábamos hablando de esas peticiones precisamente de Marine Le Pen de cerrar las mezquitas, de cerrar las fronteras, de prohibir asociaciones musulmanas. Radicales. Yo te quería preguntar, tú llevas todo el día, Antonio, en París, si se comenta, si existe, si ha habido, si hay un resquemor contra la población musulmana tan numerosa. Nos comentaba precisamente una tertuliana francesa hoy con nosotros que hay 5 millones de musulmanes en Francia. Bueno, yo creo que aquí la mayor parte de la sociedad francesa sabe perfectamente que la mayor parte de la población musulmana es gente que quiere lo mejor para su país, que quiere lo mejor para sus familias, que no se apunta al yihadismo ni a una lectura radical y brutal de lo que significa el Corán. Fíjate, un cartel muy significativo, un cartel donde dice: solo hay una respuesta, justo al lado de una vela roja, solo una respuesta: educación. Y algunos de los que han dejado su vida en la lucha contra el yihadismo en Francia son de origen magrebí o de origen subsahariano, son gente musulmana. Yo creo que hay un sector, lógicamente, de la política francesa que está ejemplificada o simbolizada y cuya referencia es Marine Le Pen, que lógicamente este tipo de acciones los utilizan y dentro de poco van a producirse aquí unas elecciones importantes. Pero yo creo que la gran mayoría de la sociedad francesa sabe que son elementos, digamos, radicalizados, y que no son los musulmanes, evidentemente, los responsables de una masacre como esta. Muchas gracias, Antonio. En unos minutos volveremos de nuevo a la puerta de ese restaurante, de ese local conocido como el Carillon, en ese distrito 10 de París. Será dentro de unos minutos. Adelante, Javier. No, yo, al hilo de la última parte del debate, espero, no ya Zidane, sino espero que ni Amin Malouf, ni Sami Naïr, ni las ministras que tuvo Sarkozy en su gobierno, las actuales, estén escuchándonos, porque se llevarían una sorpresa tremenda. Yo sigo insistiendo, aquí no estamos ante un problema de religión. Si estuviéramos ante un problema de religión, entre otras cosas, le estaríamos haciendo un flaquísimo favor a tantos millones de árabes, demócratas, creyentes o no, musulmanes o cristianos, que están sufriendo en sus propias carnes las iras del extremismo más radical. Es decir, por favor, hay que ayudar a los árabes moderados, que son la mayoría, creyentes o no, por favor. Si fuera un problema de religión, ¿qué me decís, por ejemplo, de que el país más importante demográficamente del mundo, que es musulmán, sea Indonesia?
O sea, tenemos problemas con los indonesios, son musulmanes, no tenemos problemas. Y si fuera un problema del que dice Eduardo, de la persecución de los homosexuales, de la discriminación de la mujer, ¿qué hacemos siendo aliados de Arabia Saudita? Nosotros y el rey. Eso mismo me pregunto yo. Perdón, nosotros y el rey. Y el rey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Donde precisamente rige el wahabismo, que es la corriente más radical del Islam. Y una última cosa. Irujo, antes de 1948 no ha habido ni un solo atentado en Europa, nunca, de ningún país árabe. Nunca ha habido antes de 1948. Y Al-Qaeda es una creación de la CIA. Habría que preguntarle a su director general, Brzezinski, por qué recurrió a Al-Qaeda y a Bin Laden para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán. Habría que preguntarle, porque a partir de ese momento y antes de ese momento no teníamos ni puñetera idea en Occidente de quién era Al-Qaeda ni quién era Bin Laden. Contesta Irujo, adelante, por favor. No comparto esa exposición que has hecho sobre que Al-Qaeda es una creación de la CIA bajo ningún concepto. Lo que sí comparto contigo es que los grupos yihadistas, Al-Qaeda y otros grupos satélites en el mundo se han beneficiado durante muchos años, ahora quizás menos, de esa corriente wahabista impulsada por el gobierno de Arabia Saudí. El gobierno de Arabia Saudí, los príncipes que gobiernan Arabia Saudí desde hace décadas, para mantenerse en el poder, lo que han hecho es mantener en los puestos principales, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Religiosos, las principales universidades de su país, a imanes o a líderes o dirigentes que impulsaban esa línea wahabita de interpretación extrema y rigorista del Islam. Y les han financiado con muchísimo dinero. ¿No le pidió la CIA ayuda a Arabia Saudí para luchar contra la invasión de la Unión Soviética de Afganistán y le pidió recursos yihadistas? ¿Por qué? Porque entendió, y Occidente así lo hace, bueno, ya lo hizo el Kaiser Guillermo. Breve, por favor, no nos podemos ir tan atrás. Necesitaba el yihadismo para luchar contra su enemigo. Es un sido potenciado por Occidente. Bueno, entraríamos ya en una historia, en un debate larguísimo, de muchísimo detalle, que creo que va a ser... Sí insistir en que el wahabismo y Arabia Saudí ha financiado durante muchísimos años a través de importantes ONGs con muchísimo dinero la corriente wahabista que se ha extendido por todo el planeta. Y esa corriente wahabista, que es una ideología, es una forma de entender el Islam de forma rigorista y extrema, es extrema. Lo que ha hecho es fomentar esta ideología y de alguna forma captar pues miles y miles de acólitos que se han sumado a esta ideología en todo el mundo. ¿Y eso sufragado por los príncipes de Arabia Saudí? Claro, para mantenerse en el poder, colocando los principales puestos de su gobierno y colocando, por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Religiosos o en las principales mezquitas o en las principales universidades a personas que impulsaban esa corriente para evitar que se volvieran contra ellos y los mantuvieran en el poder. Y un pequeño detalle nada más. Ese tipo de corrientes wahabistas, esas ideologías tan extremas, lo que han llegado a conseguir, y lo pongo como ejemplo anecdótico, es que en ciudades españolas como Ceuta y Melilla, por ejemplo, cualquier chica o cualquier joven de una corriente takfir o de una corriente extrema, salafista, pues obliga a sus padres a lanzar el televisor, por ejemplo, a la bañera y a destruirlo porque la televisión es pecado. Perdóname, Javier, o a evitar que se escuche música en su casa, porque la música para estos grupos salafistas es concretamente la flauta del diablo. Y precisamente este ataque a esta discoteca tiene ese simbolismo importantísimo en el mundo salafista. Atacar la música, y atacar la libertad, atacar la cultura y atacar el arte. Pero la paradoja es que tengo poco tiempo, Javier, de verdad, hacerme un poco de caso, os lo ruego. Adelante. Antes de Al-Qaeda, ya ha hecho un recorrido muy completo, José María Irujo, antes, existían otros muchos grupos de carácter yihadista, mucho antes. Y antes de Al-Qaeda, los hermanos musulmanes. Déjame, antes de Al-Qaeda, Mustafa Setmarian, que fundó la célula de Al-Qaeda en España, prohibía a su suegro darle galletas con manteca de cerdo a su nieto, por ejemplo, y trabajó para el GIA. Y el GIA intentó cometer muchos atentados. Y cuidado con lo de los guetos, las radicalizaciones. Ni Mohamed Atta ni ningún otro terrorista del 11S salieron de ningún gueto, por ejemplo. Ninguno de los autores de los atentados del 11 de marzo salió de ningún gueto. Y el gueto, probablemente, donde Francia sí que lo está padeciendo, son los guetos de las prisiones. Porque en las prisiones sí que hay un elemento muy importante de radicalización, al menos en Francia. En España lo hemos logrado evitar. En España hay un estricto control sobre los presos, los internos yihadistas. Hay un estricto control. Se ha hecho una política de dispersión parecida a la que se hizo con ETA y no hay factor de radicalización. En España no se sale más radicalizado de la cárcel. En Francia, y el ejemplo fue Koulibaly, se radicalizó en prisión. Y en Francia está pasando eso cada vez más. Alguien en Francia
en las prisiones ejerce de imán radical, de imán fundamentalista, y ahí sí que se produce un proceso muy, muy peligroso. 2 minutos para que sea las 11:30 de la noche. Saludamos al politólogo Jorge Bestringe. Muy buenas noches, señor Bestringe. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Señor Bestringe, le quiero preguntar su opinión con respecto a lo que hemos visto en estas últimas 24 horas en París. Yo empezaría por 4 consideraciones que creo que son importantes. En primer lugar, a consecuencia de esto, el espacio europeo de libertad de circulación dentro de las fronteras europeas ha muerto. O sea, Schengen ha muerto, eso está claro. Se acaba de saber que una de las bases logísticas más importantes de los que han hecho el atentado estaba en Bélgica. Y por lo tanto es evidente, como ya lo está reclamando Inglaterra, volver al control de las fronteras, no tanto para impedir que la gente entre, sino sobre todo para impedir que aquellos que hagan actos como los que ha habido puedan salir impunes cambiando de un país a otro, ¿no? Segundo, a partir de ahora, pueden ustedes estar seguros de que la totalidad de la política en Francia, en Bélgica, en Italia, en Grecia, en Alemania, la va a dictar la cuestión migratoria. Eso está claro y ya no hay vuelta de hoja en esta cuestión, ¿no? ¿Cómo vamos? Porque claro, en España, por cierto, esto no se va a dar gracias a Marruecos, también a la policía española, a las fuerzas de seguridad, pero también a Marruecos, el país hermano que se está portando bastante bien en esta cuestión. Nosotros, por tanto, no estamos muy afectados tan directamente por esta cuestión migratoria, pero los otros sí la van a estar. Entonces, ¿cómo vamos en principio a rechazar de plano que en países de fuerte inmigración musulmana, Daesh, el Estado Islámico, no consiga apoyos internos? En Francia hay entre 5 y 10 millones de musulmanes. Es difícil saber la cifra exacta porque en Francia no caben estadistas étnicas, pero lo cierto es que los especialistas dicen que, bueno, que entre esas dos cifras, que es una oscilación muy grande, la realidad se ubica. Claro, evidentemente no se pueden descartar y no se deben descartar simpatías y apoyos a Daesh. He oído antes en el programa mucha indignación, decir, hay que ver, son chicos franceses los que se están uniendo a Daesh en Siria. Cuidado, Marruenda ha dicho una cosa que es importante tener en cuenta. ¿Son franceses de verdad o son franceses producto de una política de integración? Y la política de integración, cuidado, no es lo mismo que una política de asimilación. Cuando Francia practicaba la política de asimilación, todo inmigrante que llegaba a Francia era literalmente transformado en francés. Luego se pasó, fundamentalmente con los socialistas, a una política de integración. Política de integración no era lo mismo. Significa, aquí hay unas reglas, usted cumple las reglas, usted no tiene por qué ser francés, por cierto, mientras le necesitamos, pues usted aquí está, y cuando usted no le necesitamos, le recordaremos a usted que es usted un gastarbeiter, es decir, un trabajador invitado, y que por lo tanto, pues se puede usted volver a su país, ¿no? Claro, ¿son chicos franceses? No, porque muchos son de ascendencia magrebí, porque muchos son de familias islámicas, de religión musulmana, y por lo tanto no es así de sencillo. Hay que ver, por Dios, franceses que van a Siria o franceses que han hecho atentados. Cuidado, ¿qué franceses? Esta es la cuestión. Miren, no sería difícil acabar con Daesh si en lugar de rivalizar entre sí, sirios oficialistas, sirios opositores, franceses, norteamericanos, kurdos, iraníes, rusos, se pusieran al frente de la lucha contra el terrorismo, coordinados. Solo que, supongamos que Daesh quede derrotado. ¿Después qué? Porque las causas que conducen a la aparición de Daesh seguirán ahí. Y por tanto yo creo que un primer análisis que los españoles debemos hacer es ver exactamente cuáles son las causas que han conducido a la aparición de un radicalismo islámico. Y esas causas se tienen que analizar con profundidad y con sinceridad, y dejándonos de tópicos, ¿verdad? ¿Pero a qué causa exactamente? Causas hay un montón. ¿Pero cuál podrían ser? ¿Las 2, 3 ¿Cuáles más serían las importantes? causas? Sí. El primera causa, que es una causa global, el abandono de la política de no injerencia. Hasta hace poco tiempo se suponía, en virtud de la Carta de la ONU, que los países no debían injerirse en cuestiones internas de otros. Esto se rompió chañicos cuando apareció un concepto totalmente demencial llamado injerencia humanitaria. Bueno, la injerencia humanitaria es la que justifica por parte de la Alemania nazi la ocupación de los Sudetes, o la recuperación, como ustedes quieran. Es la que justifica por parte de Alemania después la ruptura de Checoslovaquia para dar la independencia a los eslovacos.
es la que luego es justificada también para desmembrar Yugoslavia y la que luego también es utilizada para intentar separar a ucranianos, bielorrusos, kazakos, etcétera, de la Unión Soviética. El abandono de la política de no injerencia ha sido una de las catástrofes más importantes del siglo. Segunda, recuerden ustedes, por cierto, que ha habido políticas de injerencia humanitaria en países como Libia, Irak, Afganistán y ahora Siria. Y recuerden ustedes el grito de uno de los terroristas que ha montado lo que hemos visto en Francia. Esto ahora va por Siria. Hay que recordar esa frase, porque es importante. Y, por cierto, recordar que uno de los pasaportes que se han encontrado entre los terroristas o detenidos o eliminados es un pasaporte sirio y, por cierto, legal. Segunda causa del surgimiento del yihadismo, una política agresiva de Occidente hacia el Islam. Un Islam que se siente acertado o equivocadamente, pero no importa, porque no importa que un hecho sea falso, si es considerado cierto, es cierto en sus efectos, ese Islam se siente cercado y agredido. Y hay que reconocer que además que el caso francés es paradigmático. Yo soy medio francés y, hombre, hemos estado bombardeando en Afganistán, en Irak, en Somalia, en el Líbano, en Libia, en el Sahel, en Siria. Claro, quienes evidentemente la buscan la encuentran. Recuerden ustedes que todos los países que he citado, todos son países musulmanes, ¿verdad? Profesor, todos. Bien. Profesor, una otra causa más. Un segundito, por favor, Sí. porque tenemos aquí precisamente una periodista francesa, corresponsal en España del Express, y quería hacerle una pregunta. No sé si adelante. No, quería decir, no hay 10 millones de musulmanes ni mucho, ni de lejos. Son 5 millones de personas de cultura musulmana. Es decir, que son de practicantes, son 2 millones y poco más. Que no hay tampoco que hinchar las cifras. Y solamente quiero decir, yo creo que también el deber de... 2 millones son muchos millones ya, ¿eh? Son muchos, pero no son 10. Hay una pequeña diferencia. El deber de injerencia, se dice así, sí, también es una cosa que tiene sentido por temas humanitarios y el hecho de dejar pasar las cosas. El deber de injerencia no ha ayudado a Hitler, es justamente lo contrario, es el pacto de Múnich que ha ayudado a Hitler porque las democracias han decidido no intervenir. Y de alguna manera, si Francia interviene ahora en Siria y en otros países, como había intervenido de alguna manera en la ex Yugoslavia, de alguna manera la primera razón probablemente se llama España. Yo creo que los gobiernos franceses tienen esta culpabilidad tremenda de haber dejado votar en el Parlamento en 1936 la no intervención para ayudar a la República Española. Yo creo que el gobierno socialista de Léon Blum nunca se perdonará, no. Y la izquierda francesa tampoco. Profesor. La represión hacia los países musulmanes que en un momento determinado sientan la tentación de Daesh es una ilusión. No nos engañemos, Daesh no es la Alemania nazi de 1939, las cosas como son. Equiparar lo que está pasando con Daesh a lo que el nazismo hizo es como mínimo bastante azaroso, ¿verdad? Yo creo que los tiros no van por ahí. Yo me acuerdo una conversación que tuve con un alcalde de Londres, Ken Livingstone, que yo le pregunté qué se puede hacer contra el terrorismo islámico y me contestó, dejar a los musulmanes en paz. Y hay que reconocer una cosa que es una de las causas más graves. Los musulmanes se sienten tanto más agredidos cuanto que los motivos de las intervenciones suelen ser injustos o espurios. Control geoestratégico, control del petróleo, mejorar los sondeos, ¿verdad? Yo le recordaría a la corresponsal del Express que el señor Sarkozy, cuando evidentemente en los sondeos estaba bastante bajo, se le ocurrió la guerra con Libia, ¿verdad? Igual que a un presidente de los Estados Unidos se le ocurrió, ¿verdad?, una guerrita para intentar tapar el asunto Levinsky. Pero en estos momentos, además, cuando el señor Hollande está a lo más bajo en los sondeos, qué tentación de ser jefe de guerra, de intentar ganar, digamos, mediante intervenciones en el extranjero, ¿verdad?, los votos que está perdiendo por una política económica desastrosa que hace que no hay forma en Francia de bajar las cifras de paro. Vamos a empezar a dejarnos de tópicos y de clichés, ¿verdad? No es verdad que Francia haya fracasado en su política de asimilación. Es que ya no hay política de asimilación, hay política de integración. Por cierto,
uno de los grandes errores que se cometió en Francia, que de esto me avisó Jean-Pierre Chevènement, un ministro francés importante que todavía vive y que es uno de los hombres más preclaros del país, me dijo: nunca en España aceptéis la política de reagrupación familiar, porque en relación con África del Norte, la política de reagrupación familiar conduce a que el inmigrante magrebí que está en Francia sea casado o se case con una señora que vive en Argelia, muy joven, ¿verdad? Luego esa señora va a Francia en virtud de la reagrupación familiar y los hijos que nacen de ese matrimonio, en lugar de ser educados en la escuela laica y republicana, son educados por la mujer que viene del bled, que viene del campo, que viene de los leux, como dicen allí. Mujer que, por cierto, les va a transmitir no los valores de la República y de la escuela laica, sino los valores clásicos tradicionales del Islam, además endurecidos por el ámbito agrario. Atención con este tema, ¿verdad? Porque en el Islam el control de los hijos hasta la pubertad es de la madre. Y la madre, cuando hay reagrupación familiar, viene derechita de Argelia, de Marruecos o de Túnez a Francia e impone hasta la pubertad los valores que ella vehicula. Una última cuestión, profesor, y tiene que ver con las palabras del primer ministro francés, que consideran los atentados de ayer un acto de guerra y que van a tener una respuesta en consonancia con lo que es un acto de guerra. ¿Qué es lo que podemos esperar después de estas palabras? Una fanfarronada. Hace ya unos meses que por la vía del ministro francés de Defensa ya se empezaba a hablar de guerra. Hasta entonces no se hablaba, ese discurso bélico de aquí, en plan matamoros, ¿verdad? Aquí se van a enterar de lo que se van a enterar. No nos vamos a enterar de nada, por la sencilla razón de que los únicos de lo que nos vamos a enterar es del terror que hay en estos momentos en la población francesa, que está aterrorizada. Y hacer grandes discursos incantatorios sobre la defensa de los demócratas, la unidad de no sé qué, no sé cuándo, no sirve para nada si no se corrigen las causas que han conducido a esto. Yo tengo una hija viviendo en París, lleva 2 días sin salir de casa. El propio gobierno aconseja a la población que la población no salga de casa. Por tanto, cualquier tipo de discurso sobre unidad, etcétera, etcétera, no sirve para nada en tanto no se ataquen las causas básicas que han conducido a esta situación, en la cual nosotros los europeos, los norteamericanos, los ingleses también, pero los europeos, por haberlo dejado hacer, tenemos una responsabilidad fundamental, casi criminal. O sea, nos encontramos ahora en la situación de aquellos que la buscan y la encuentran. Y desgraciadamente mi mitad francesa la ha buscado y la ha encontrado. En la época de Gaulle esto no hubiera pasado. De Gaulle mantuvo un equilibrio inteligente entre Israel, los árabes, Estados Unidos, la URSS. A partir del final de la guerra de Argelia ha sido de los pocos momentos en los que Francia ha vivido en paz. A partir del momento en que la política gaullista se abandona, la política que defendía un tal Chevènement se abandona también, Francia vuelve a la estructura militar de la OTAN y empieza a hacer el cipayo de los Estados Unidos en Oriente Medio. Fijaos que en estos momentos la aviación francesa bombardea en Siria el triple de lo que lo hacen los norteamericanos. Es decir, una cosa, pero usted, ¿qué estás haciendo? Méritos. ¿Y te crees que hacer méritos así no te va a pasar la factura? Pues ya nos han pasado la primera factura. Y desgraciadamente, tal y como avisó hace 1 mes y medio antes de dimitir, o después de dimitir, el máximo responsable francés en materia de lucha contra el terrorismo, esta factura no han hecho más que presentarnos la primera. Y él decía que se sentía incapaz, habida cuenta las causas que desembocaban en el surgimiento de Daesh, de poder impedirla, que se produjera en París un atentado casi equivalente al de las Torres Gemelas. Pues ya lo tenemos. Profesor Bestringe, muchas gracias por atendernos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros por Sí, voy a ir enseguida contigo. Francisco Marunda en primer lugar, después vamos a ir con Javier Sardá. También te veo a ti, Eduardo. Será después de la publicidad. Hasta ahora mismo, la sexta noche. Estamos viviendo en una situación en la que en vez de tratar de convencer, de negociar, se está gobernando imponiendo. Lo digo con dolor y con preocupación, estamos viviendo muy malos tiempos para la justicia. ¿Por qué a un juez como Pablo Ruz, que ha realizado un trabajo espléndido, de repente, de la noche a la mañana, se le dice que ya no puede continuar?